En este tutorial voy a explicar el uso de algunos de los definidores del timeline de After Effects. En esta composición tenemos aquí una serie de definidores que nos van a permitir hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el primero que tenemos es el definidor de vídeo. Su uso es muy sencillo, simplemente las capas que lo tienen activado son visibles, las estamos viendo en el panel composición, y si las queremos dejar de ver, pulsamos el visor con forma de ojo de la capa correspondiente y deja de ser visible en el panel composición. Según voy quitando visores, esas capas se ocultan. A su derecha tenemos lo mismo, pero con capas que sean de audio o vídeos que tengan asociado un audio, efectos sonoros, músicas, etc. En este ejemplo no tengo ninguno, con lo cual esa casilla no está activa. En ninguna capa tiene esa posibilidad, pero sería para lo mismo, para que no se escuchase ese audio. El siguiente definidor es el que llamamos definidor de solo. Al activarla una capa, solo vamos a ver esa capa. Si la activo aquí a esta, las demás se ocultan, se les quita el visor y solamente esta permanece visible en la composición. Se pueden activar varios solos a la vez. Voy sumando capas de tal forma que quedan aisladas respecto al resto de la composición. Si vuelvo a desactivarlas, dejan de verse. Ya tenemos todas. Este definidor de solo es útil sobre todo cuando tenemos una composición con muchas capas, porque en vez de quitar los visores de vídeo de todas las capas que no quiero ver, activo el solo de una capa y solo veo esa capa. El siguiente definidor sirve para bloquear la capa a la que se le active. Suele ser útil sobre todo con capas tipo fondo o capas que ya están acabadas, que no queremos que por error les ocurra pues ningún tipo de edición, etc. Por ejemplo, en esta capa de fondo le puedo activar ese bloqueo, ya está bloqueada y ahora ya no se puede editar. Por mucho que yo intente seleccionarla, me está diciendo que no. Por supuesto, también puedo aplicárselo a varias de ellas sin ningún problema. Para desbloquearlas, volvemos a hacer clic en la casilla correspondiente y lo tenemos. Este bloqueo tiene también un atajo de teclado. Si yo selecciono, por ejemplo, estas dos capas y hago Control L, las capas quedan bloqueadas. Y para desbloquearlas es Control mayús L. El siguiente definidor es el de etiqueta. Bueno, este definidor tiene varios usos. Un primer uso es más que nada estético, que queramos que tenga un color asociado. Haciendo clic en cualquiera de las capas, le podemos poner que tenga pues, cualquier color. Por ejemplo, si elijo fucsia, la etiqueta es fucsia y la barrita de la capa en el timeline también queda de ese mismo color. Bueno, se puede hacer con cada capa de forma individual para que tenga pues, diferentes apariencias pues, para destacarla del resto, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un primer uso. Pero otro uso que también tiene esa etiqueta es para poder seleccionar capas. Si yo tengo capas agrupadas, por ejemplo, estos son archivos todos de Illustrator, y quiero seleccionar todas las capas a la vez, pues puedo hacerlo. Si tienen el mismo color de etiqueta, hago clic en cualquiera de ellas y elijo la opción de seleccionar grupo de etiquetas. Eso va a hacer que todas las capas con el mismo color queden seleccionadas. También suele ser útil cuando tenemos muchas capas en el timeline, pues para seleccionar capas que sean del mismo tipo. Si quisiéramos algún color etiqueta diferente de los que vienen aquí por defecto, también se podría hacer entrando en las preferencias del programa. En el menú editar, preferencias, etiquetas. Desde aquí podría elegir diferentes colores. Estos están asociados a diferentes elementos. El ocre es para composiciones, el color agua es para archivos de vídeo, el color espuma de mar para archivos de audio, imágenes fijas, color lavanda. Bueno, aquí cada elemento de After tiene asignada un color de etiqueta
Y luego aparte pues se puede cambiar. Me puedo cambiar aquí el nombre, particularizarlo y elegir el color que yo quiera. De esta forma podría elegir cualquier color independientemente de los que vengan por defecto. Voy a cancelarlo. Esos colores se podrían utilizar, aparecerían en este listado que tenemos aquí. El siguiente definidor es el del número de la capa. Esta almohadilla que tenemos aquí, sabemos que las capas en After, el orden que tienen en el timeline es el número 1 la capa superior, la siguiente es la 2, la 3, la 4, la 5, etc. Están apiladas de esa forma numérica. Bien, realmente sí que también tenemos un atajo de teclado asociado para podernos aprovechar de esta numeración, y es que con los números del teclado numérico, si pulsamos el 1, la capa número 1 queda seleccionada, si pulsamos el 2, la número 2, la 3, la 4, la 5, etc. Es una forma también muy rápida de seleccionar capas con el teclado en vez de hacerlo con el ratón. El siguiente definidor es el nombre de la capa. Bueno, sabemos que en After cualquier elemento se puede renombrar seleccionándolo, pulsando intro y cambiando el nombre de la capa porque queramos. Bueno, por ejemplo, este coche no se llamaba así originalmente y yo lo he nombrado como coche amarillo. Si hago clic aquí, donde pone el nombre de la capa, accedo al nombre original que tenían esos elementos según fueron importados. Si vuelvo a hacer clic, este es el nombre que le hemos dado. El siguiente definidor es el definidor de tímido. Bien, tenemos una opción en After para convertir cualquier capa en capa tímida. Una capa tímida es una capa que se va a poder ocultar cuando activemos su definidor en el timeline. Por ejemplo, yo quiero tener más espacio en el timeline, de tal forma que voy a ocultar los 3 coches. Activo el tímido del primer coche, activo el tímido del segundo y del tercero. Ese simbolito cambia, ese muñeco se esconde, es tímido. Y ahora el último paso es activar el tímido desde aquí, el tímido general del timeline. Al hacer clic, esas capas de los coches, que eran capas tímidas, desaparecen. Bueno, puedo seguir poniendo tímidas más capas, incluso todas las de la composición. De esta forma, capas que no voy yo a editar, que ya no me hacen falta en principio, las puedo ocultar y así dispongo de más espacio en el timeline para poder seguir trabajando. Las capas no se eliminan, continúan ahí, de hecho estamos viéndolas perfectamente en el panel de composición. Para volverlas a visualizar de su forma habitual en el timeline, desactivamos de nuevo el tímido del timeline y aquí las tenemos. Bueno, voy a dejarlo como estaba. Bueno, es una opción interesante, sobre todo eso, para ganar espacio en el timeline de After, que muchas veces nos quedamos sin él. El siguiente definidor tiene una doble función, es el definidor de forma de símbolo de estrella o de sol. Ya lo vimos en un tema anterior, cuando explicamos las precomposiciones, lo tenéis en otro vídeo, que servía cuando alguna precomposición la transformábamos, a veces perdía calidad y activando el definidor podíamos recuperar la calidad. O también se podía recortar la composición por error y de esa forma también recuperábamos esas partes que estaban ocultas. Pero tiene una segunda función que es para archivos vectoriales. Va a hacer que archivos vectoriales recuperen también su calidad original. Archivos vectoriales, por ejemplo, como los archivos de Illustrator. Estos capas que tenemos aquí precisamente lo son, este coche amarillo. Eso significaría, al ser vectorial, que por mucho que yo lo escalara, no debería perder su resolución original. Sin embargo, estamos viendo que la pierde. La resolución que tenemos ahora mismo con este escalado es muy mala. Bueno, pues para recuperarlo, simplemente hacemos clic en esta casilla de rasterizado continuo y volvemos a recuperar la calidad original de esa capa. Bueno, estará disponible para archivos vectoriales. También son vectoriales pues, las capas de texto, las capas de forma, bueno, una serie de archivos. El siguiente definidor lo que hace es que dejen de mostrarse todos los efectos que tenga una capa. En este ejemplo, solamente este coche tiene aplicado un efecto, ese efecto que le pusimos de cambiar color. Entonces, si hago clic aquí, vuelve a su color original. Ese cambio de color
no se aplica. Valdría para todos los efectos que tuviera la capa. Aquí solo tiene uno, pero si tuviera muchos más efectos, al deseleccionar esta casilla, se irían todos los efectos a la vez. Es útil para ver el antes y el después de la capa con o sin efectos. El siguiente definidor que tenemos aquí es el de la fusión de fotogramas. Lo explicaremos en un vídeo más adelante cuando veamos el tema de la velocidad, de cambios de velocidad. El siguiente es el motion blur, es el desenfoque de movimiento que ya conocemos, que va a hacer que las capas que tengan movimiento, al aplicarles ese desenfoque, se van a desenfocar, simulando pues, que tienen una sensación de velocidad. Muy útil para gráficos en movimiento y bueno, para capas en general que tengan este tipo de movimiento. En esta versión ya no es necesario hacer clic en este definidor del timeline porque automáticamente al activar una capa se activa en el timeline. Si el desenfoque que se produce no es lo suficientemente bueno para mí, si quiero que sea más pequeño, más suave o al revés, más brusco, también se puede configurar. La configuración de este motion blur la tenemos en la configuración general de la composición. Accedemos a ella con control K. En estos ajustes de la composición, aparte de la ficha de básica que ya conocemos, tenemos una de avanzada y en esta parte de aquí están las opciones para configurar ese desenfoque de movimiento que se basa en ángulo de obturación, fase de obturación, muestra por fotograma y muestras adaptables. Cambiando estos valores haremos que el desenfoque sea más suave o más exagerado. Bueno, cancelo. Como consejo también, una vez que el desenfoque nos gusta cómo queda, es recomendable desactivarlo del timeline, porque esta opción activada hace que el equipo consuma muchos recursos y la reproducción vaya bastante peor. Es aconsejable, una vez que damos el visto bueno, quitarlo y luego acordarnos al final, cuando hagamos el exportado, de volverlo a activar. El siguiente definidor, este que tenemos aquí, es para convertir la capa a la que se la apliquemos en una capa de ajuste. Bien, realmente, al activarlo así, el coche acaba de desaparecer, ya no le tenemos porque ahora es una capa de ajuste y se comporta como tal. Las capas de ajuste, recordamos que servían principalmente como contenedoras de efectos, de tal forma que los efectos que apliquemos van a afectar las capas que estén por debajo. No es frecuente convertir una capa normal en capa de ajuste porque tenemos directamente la opción de crearnos capas propias de ajuste. Desde el menú capa tenemos la opción de nuevo capa de ajuste por atajo de teclado control alt y. Al hacer así aparecía una capa de ajuste, una capa invisible que va a ser para poner efectos y vemos que tiene ese simbolito que nos indica que efectivamente es una capa de ajuste. Y el último definidor que tenemos aquí es para la parte tridimensional de After, para el 3D de After, que lo veremos también en un tema específico más adelante. Por último, también señalar que si alguno de estos definidores no nos apareciera en el timeline, una de las razones pudiera ser porque en esta botonera que tenemos aquí no tenemos activado el primer botón. Estos definidores, estos botones que tenemos aquí, activan y desactivan otros definidores. Los que acabo de explicar se corresponden con el primer botón.